Haciéndote cargo de ti mismo. Mira por encima de tu hombro. Te darás cuenta de que tienes a tu lado un compañero que te acompaña constantemente. A falta de un nombre mejor, llámalo tu propia muerte. Puedes tener miedo de este visitante o usarlo en tu propio beneficio. De ti depende la elección. Siendo la muerte una propuesta tan eterna y la vida tan increíblemente breve, pregúntate a ti mismo, ¿debo evitar hacer las cosas que realmente quiero hacer? ¿Viviré mi vida como los demás quieren que la viva? Lo más probable es que tus respuestas se puedan resumir en unas pocas palabras. Vive, sé tú mismo, goza, ama. Puedes temer tu propia muerte de forma negativa o usarla para ayudarte a vivir de modo positivo. Y si toda mi vida ha sido una equivocación, ¿qué? Se le ocurrió que lo que antes le había parecido completamente imposible, especialmente el hecho de que no había vivido como debería haberlo hecho, podría después de todo ser verdad. Se le ocurrió que sus impulsos vitales, reprimidos brutalmente por sí mismo apenas los había experimentado, podrían haber sido lo único verdadero y real de su vida, y todo lo demás falso. Y sintió que sus obligaciones profesionales y toda la organización de su vida y de su familia, todos sus intereses sociales y oficiales, todo eso podría haber sido falso. Trató de defenderse y justificarse ante sí mismo, y de pronto sintió cuán débil era lo que estaba defendiendo y justificando. No había nada que defender. La próxima vez que tengas que decidir acerca de tu propia vida, que tengas que hacer una elección personal, hazte una pregunta muy importante. ¿Cuánto tiempo voy a estar muerto? Ante esta perspectiva eterna, puedes decidir ahora lo que prefieres, lo que eliges, y dejar a los que siempre estarán vivos las preocupaciones, los temores, la cuestión de si te lo puedes permitir y la culpabilidad. Si no empiezas a actuar de esta manera, ya puedes formularte la posibilidad concreta de vivir toda tu vida tal como los demás piensan que debería ser. Ciertamente, si tu estancia en la tierra es tan corta, debería ser por lo menos agradable. En pocas palabras, se trata de tu vida. Haz con ella lo que tú quieres. El hacerte cargo de ti mismo significa dejar a un lado ciertos mitos muy generalizados. A la cabeza de la lista está la noción de que la inteligencia se mide por la capacidad de resolver problemas complejos, de escribir, leer y computar a ciertos niveles, y de resolver rápidamente ecuaciones abstractas. Esta visión de la inteligencia postula la educación normal, formal, y el conocimiento académico o la cultura como la verdadera medida de la realización personal. Fomenta una especie de esnobismo intelectual que ha obtenido consigo unos resultados muy desmoralizadores. Hemos llegado a creer que una persona es inteligente si tiene una serie de títulos académicos o una gran capacidad dentro de alguna disciplina escolástica, un enorme vocabulario, una gran memoria para recordar datos superfluos, o si es un gran lector. Sin embargo, los hospitales psiquiátricos están atiborrados de pacientes que tienen todas las credenciales debidamente presentadas, como de muchos que no las tienen. El verdadero barómetro de la inteligencia es una vida feliz y efectiva
vivida cada día y en cada momento de cada día. Si eres feliz y vives cada momento aprovechando al máximo sus posibilidades, entonces eres una persona inteligente. La capacidad de resolver problemas es un aditamento útil a tu felicidad. Pero si tú sabes que a pesar de tu falta de habilidad para resolver cierto tipo de cosas puedes elegir lo que te haga feliz, o que por lo menos puedes evitar lo que te hará infeliz, entonces se podrá decir que eres inteligente. Eres inteligente porque tienes el arma más eficaz para combatir el CN. Sí, el CN, el colapso nervioso. Te llamará la atención que te diga que no existe eso que llamamos colapso o depresión nerviosa. Los nervios no colapsan. Abre a alguien y busca sus nervios rotos. No aparecerán. Las personas inteligentes no tienen CN, colapso nervioso, porque están en control de sí mismas. Ellas saben cómo elegir la felicidad en vez de la depresión, porque saben enfrentarse con los problemas que hay en sus vidas. Y no dije resolver los problemas. En vez de medir su inteligencia por su capacidad para resolver problemas, esta gente mide esto por su capacidad de seguir siendo igualmente felices y valiosos, ¿se soluciona el problema o no? Puedes empezar a considerarte realmente inteligente en base a cómo eliges sentirte al enfrentarte con circunstancias difíciles. Las dificultades de la vida son muy parecidas para todos. Todos los que están con otros seres humanos en cualquier contexto social tienen las mismas dificultades. Los desacuerdos, las componendas, los conflictos. Todo eso forma parte de ser un ser humano. También el dinero, la vejez, las enfermedades, la muerte, los desastres naturales y los accidentes también se presentan a todos los seres humanos. Pero mientras algunas personas logran evitar el desaliento que inmoviliza y la infelicidad al enfrentarse con estos hechos, hay otros que se desploman, quedan inertes o sufren un colapso nervioso. Los seres humanos que reconocen los problemas como algo que es parte de la condición humana y no miden la felicidad por la ausencia de problemas, esos son los seres humanos más inteligentes que conocemos, también los más raros y los más difíciles de encontrar. Aprender a hacerte totalmente cargo de ti mismo implicará un proceso mental completamente nuevo y que puede resultar difícil porque son demasiadas las fuerzas que en nuestra sociedad conspiran contra la responsabilidad individual. Debes confiar en tu capacidad de sentir emocionalmente lo que elijas sentir en cualquier momento dado de tu vida. Este es un concepto radical. Probablemente tú has crecido creyendo que no puedes controlar tus propias emociones, que la ira, el miedo y el odio, al igual que el amor, el éxtasis y la alegría, son cosas que te pasan. Un individuo no controla estas cosas, las acepta. Cuando sucede algún acontecimiento penoso, uno naturalmente siente pena y espera que muy pronto sucederá algo bueno y alegre para poder sentirse bien.